Bueno, y bienvenidos a este viernes 18 de julio del año 2025 al episodio número 29 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. El día de hoy vamos a comenzar este episodio que tratará del tema de si los poetas nacen o se hacen. Vamos a comenzarlo con un poema de Gloria Fuertes en su propia voz. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado. Escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. ¿Qué tal ese poema de la gran poeta Gloria Fuertes? Nací para poeta, para muerto. Con eso nos motivamos hoy para hablar de En la Esquina Rota, si los poetas nacen o se hacen. Irene Santos López, en California, ¿los poetas nacen o se hacen? Bueno, si a mí me llaman poeta, no creo que haya nacido poeta, pero em, desde muy pequeña yo tenía como esas ideas y tenía como am, sentía como unas cosas fuertes, como que yo pensaba que era diferente. O sea, estoy hablando desde el corazón, pero no sabía cómo expresarlo. Y yo se lo decía a mi mamá. Y yo creo que cuando voy allí a caminar por el platanal, en el campo, yo di que veía cosas, veía de que unas niñas que se me aparecían y yo me sentía como muy especial. Y yo le decía esas cosas a mi mamá y después en la escuela, entonces cada vez que hacían pequeños concursos, yo nunca ganaba el premio. Entonces, pero llegó ese momento a mis 15 años donde yo escuché una canción, en realidad un poema llevado a canción, y ahí se detonó. Eso parece que yo venía sintiendo desde pequeña. Entonces tú naciste poeta. Sí, en ese sentido de sentir de tener esa sensibilidad y de sentir cosas hermosas, cosas hermosas. Si yo ahora digo, oh, por eso es que yo escribo, por esas cosas que yo traía desde pequeñita, pero que a los... Entonces tú naciste para poeta. Vamos a decir, vamos a aceptar que no quieras reconocer que naciste poeta. Entonces, como Gloria Fuertes, naciste para ser poeta. Creo que nací para ser poeta, no sé si buena o mala, pero para ser poeta. Muy bien. Marisa Russo, desde Nueva York. Marisa Russo, ¿el poeta nace o se hace? ¿Tú naciste o te hiciste? Abre el micrófono que lo tienes cerrado, Marco. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿El poeta nace o se hace? Es una de esas preguntas que todo el mundo se hace y los poetas creemos decir que nacemos poetas, pero no nacemos solamente, nos hacemos porque no solamente tener el sentimiento, sino alimentar, como hemos mencionado en otros programas, alimentarnos de muchas lecturas que enriquecen la poesía. Pero, por ejemplo, siguiendo la idea de Irene, ¿tú crees que tú naciste para poeta? Yo la verdad que nunca me había visto de esa manera. Empecé más con narrativa y después dejé por completo la narrativa cuando la poesía me atrapó. Porque la poesía me dijo, no, este no es tu camino. Entonces, la escritura de poemas es algo que llegó a tu vida. Llegó a mi vida
Y llegó a mi vida, en escritura, llegó a mi vida tarde. Pero la poesía fue parte siempre de mi infancia. Creo que mi madre ha sido de esas personas que en vez de leerme Cenicienta o Little Mermaid o La Sirenita, me leía poesía antes de dormir. Bueno, eso también, Mar, coincidimos porque recuerdo que en mi casa no solamente habían como habían libros, dos libritos, dos libros religiosos. Pero mi mamá en la radio, me imagino que desde pequeña, escuchaba unos programas donde había poetas y personas declamando y vivíamos en una casa pequeña. Bueno, que Carlos Aguasaco ha estado en esa casa. Y dormíamos todos ahí en dos habitaciones, éramos siete en la casa. Y mi mamá, cuando nos acostábamos, mi mamá comenzaba a recitar poemas. Mi mamá recitaba poemas y siempre hablaba de Don Quijote de la Mancha. Y entonces yo pienso que todo eso ligado a mi niñez, eso fue. O sea, mi mamá yo creo que tiene mucho que ver con esto. Ahora pensándolo bien, ahora que tú mencionaste a tu madre, entonces sí, mi mamá, nos quedábamos dormidas, mi mamá recitándonos poemas. No habían libros de literatura en casa, habían dos libros religiosos. Bueno, pero estaba Polonia, que tu madre, tu bella madre, que le recitaba poemas. Vamos a Carlos Velázquez Torres, profesor Carlos Velázquez Torres. Esperamos que esta semana esté de buen genio y tenga ánimo para respondernos sin que se sienta atacado o amenazado o puesto en una situación difícil. ¿El poeta nace o se hace, profesor? No sé, realmente, a ver, yo creo que es que eso de nacer poeta es como una posición tan romántica, como si uno haya sido tocado por los dioses, entonces es un ser especial cuando la poesía es hablar de lo más cotidiano y de lo más cercano al dolor y a la piel viva, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos la potencia de ser poetas, pero no todo el mundo la puede, no todo el mundo la desarrolla o no todos quieren desarrollarla. En mi caso, yo viví en un mundo donde la poesía llegaba por la música popular, por ejemplo, que ahí hay una poesía muy, de pronto no tan elaborada como la poesía académica, pero es una poesía de sensibilidades inmediatas y de sensibilidades cotidianas, y esa poesía se va sintiendo. Como que ahí en el barrio donde yo vivía había como una barrera, decía, no, como que el mundo artístico es para otra gente, nosotros somos obreros, ¿ya? Y eso como que no lo explore, porque eso es para gente, como es Colombia un país medio feudal, entonces como decía, no, eso es para gente estudiada, pero las sensibilidades las sentía uno los viernes, en los fines de semana, cuando salían todos los artesanos y los mecánicos y los zapateros y se emborrachaban en las esquinas y ponían los tangos y lloraban y hacían sus metáforas eh, sí, primarias ahí entre tragos y decía, pues aquí está, lo poético está ahí. Yo después de mucho tiempo vine a darme cuenta que lo poético estaba ahí, pero no, ellos no se permitían entrar en el proceso de la creación, porque ellos estaban en un mundo muy concreto que no les permitía dar ese paso. Pero un momentico, disculpe que necesito aclarar algo, Martín. Mira, como dices tú, en las primeras metáforas te llegan a ti a través de tu madre que te motiva con ciertas lecturas, con ciertos textos. En el caso de Irene, las primeras metáforas le llegan a través de su madre que le recita poemas y le habla de Cervantes en esas noches oscuras, en esa casa de guaduas, con solamente dos cuartos, sin aire acondicionado, en un callejón de Villatapia, ¿sí? En la provincia de Hermanas Mirabal de la República Dominicana. Pero el caso de Carlos Velázquez Torres es un caso que merece atención.
porque él nos acaba de confesar que sus primeras metáforas le llegaron en una cantina. O sea, usted era fisgón de cantina, profesor Velázquez Torres. ¿Qué hacía usted siendo niño ahí metido en la cantina, escuchando a los zapateros y a los artesanos borrachos, a los mecánicos? ¿Qué hacía usted ahí? Pasaba. Y se quedaba ahí. Eso es parte de la vida diaria del barrio. O sea, el paisaje cambia. El paisaje cambia los jueves y los viernes y es que no era una cantina, era la misma tienda donde la gente compraba, que por la noche la gente se sentaba alrededor de una mesa, empezaban a poner cervezas y cervezas ahí, la gente emborrachaba en el mismo sitio donde compraban el arroz. O sea, eso Ah, no. en lo que la República Dominicana se llama colmado. ¿Cómo se llaman los colmados, las bodegas, las pulperías y las tascas en Argentina, Mar? ¿Cómo se llaman esos sitios? Almacén, En el almacén. Y el tú almacén también de la ibas al esquina. almacén y veías borrachines ahí, gente diciéndose cosas y te Ah, parecía bueno, que poético. pero en la época de antes eran pulperías en Argentina, esos. Ujú. Las pulperías, incluso cuando uno lee El Sur de Borges, está Sí. todo ocurre, esa escena final es en una pulpería, pero que era Cuando tú una ibas a la pulpería así pulpería, como una Mar, cantina. cuando Sí. tú ibas a la pulpería, Mar, tú te quedabas escuchando a los borrachos. Es que en los almacenes no venden alcohol, Bueno, en son las pulperías, ¿no? no, que yo me acuerdo de ir a la esquina, al almacén de la esquina, lo que vendían eran golosinas, comida, pero no, O sea no, que, no. bueno, Irene Santos, tú en las En, pulperías escuchabas en borrachos mi, como Carlos. en mi pueblo, en Villatapia, pulperías. Cuando ibas y sí veía borrachos, sí veía gente que tomaba mucho, pero generalmente como los fines de semana. Y uno se asustaba porque a veces armaban peleas. Claro, eso va Pero, junto, es que la tragedia está ahí al exacto, borde pero cuando, al borde de la y ahí en situación. las pulperías vendían el ron, vendían el alcohol. Pero, por ejemplo, te vas a Santo Domingo, a la capital, entonces existen esos colmadones. Cuando dicen colmadones es porque la gente ahí se reúne a tomar. Eh, También en mi pueblo existían esos, pero le decían almacenes, ya donde ibas a comprar cosas como al por mayor. Pero ahí como que no, en esos almacenes no se reunían para beber, sino en las pulperías y en los colmadones, en los colmados y en la capital. Pues ustedes me han hecho pensar en una respuesta que nos dio la poeta Loren Mendinueta desde Portugal, Ajá. que al principio dijo cuando le preguntamos, ¿no? Hicimos una pregunta en general y era si el poeta nace o se hace, es una pregunta que hicimos en nuestras redes sociales, y ella dijo primero, difícil, no me arriesgo a opinar, yo le pregunté en qué consiste el riesgo y finalmente ella se arriesgó, dice, me voy a arriesgar, creo que las circunstancias de la vida hacen al poeta, esto incluye a los que nacen en un ambiente propicio, biblioteca familiar incluida, y a los que no. Bueno, en este caso, lo que Carlos ha aportado, lo que Irene y Mara han aportado, es que no solamente está la biblioteca, sino que todo el contexto de la infancia del poeta, ¿sí? Del llegar a ser la persona que termina escribiendo poemas, influye. Incluso, ¿sí? La cantina, la pulpería, la tasca, el colmado, en el que el profesor Velázquez Torres iba de niño. ¿Usted a qué iba a la tienda, hermano? Lo mandaban a La hacer bodega, la bodega. la bodega. Claro, o sea, es la tienda, si uno iba, así fuera a comprar 20 pesos de salchichón, iba uno, pues, y ahí estaban los mecánicos tomando. O sea, es que no había límite, pues, no había ¿Usted frontera. recuerda algún mecánico que le hubiera parecido especialmente lírico? ¿Usted recuerda alguno? Así que No, estuviera. lo que pasa es que ellos las discusiones existenciales se empezaban alrededor de la mesa de la cerveza. Entonces podía parecer un tema de existencial, de amor roto, o de otra cosa, incluso temas esotéricos, cosas así. Entonces, todas esas temáticas se entremezclaban. Entonces, pronto otro, alguno pedía un bolero, alguno pedía un tango y cantaban y así estaba la cosa, ¿no? Una cosa más, pues con su dramatismo, pero también con la gente se liberaba en esos momentos.
de cosas que no podía hacer durante la semana. Entonces aparecía tanto lo artístico, lo sensible y sus propios miedos, ¿no? A eso me refiero. Pero ya, ya en mi casa era otra cosa, porque mi casa no era una casa poética, aunque era de profesores. Yo tuve contacto con una poesía que no era de calidad poética. Sí, o sea, la poesía que venía en los libros de texto, que eran poemas para niños, que en realidad no era poesía, eran historias en versos como Rafael Pombo, ¿no? Entonces, no estaba el Renacuajo Pasador o la pobre viejecita, que eran historias en versos, pero no era poesía, pero en los libros aparecía como poesía. Yo no leía eso y a mí eso no me gustaba realmente. Pues, esa es una historia interesante, pero no. Ya fue después con el tiempo que empecé ya grande. Yo, eventualmente se me cruzaban poemas así, o escuchaba que pasaban por la televisión que sonaba un poema de Neruda o de algún otro poeta así, y yo escuchaba y decía, aunque no entendía muy bien la cosa, escuchaba y decía, aquí hay algo, Ujú. algo. Pero me pasaba también con el cine, ¿no? Yo a veces veía películas que no eran para mí o películas experimentales y las veía y decía, no entendía, pero decía, aquí hay algo y yo me quedaba viéndolas así no entendiera. Y así como que fui formando un camino, ¿no? En mi casa ellos creían que yo iba a ser científico, porque cuando niño yo estaba muy seducido por todas las cosas de ciencia, pero con el tiempo yo me fui desencantando de la ciencia en el sentido de que la ciencia se volvía de pronto muy taxativa y mis Ujú. necesidades espirituales o mis necesidades expresivas iban por otro lado. Entonces me encontré más bien con la música que sí me permitía sacar cosas que yo tenía dentro. Bueno, muy bien. Ustedes me Eh, hacen pensar un poco en el tema de si nacer, o sea, la idea de que existe una condición innata de poeta, pues no deja de ser un tema que nos recuerda la ideología sustancial, medieval, la idea de que de alguna forma ser poeta llega a ser un privilegio de la sustancia, o sea, de base genética. Y claro, eso tiene unas complicaciones, ¿no? Porque podría entonces la poesía podría heredarse y eso querría decir que de esa forma podríamos terminar en un mundo orgánico, ¿no? En el que algunas personas son el corazón del mundo y otros son el músculo, otras son el cerebro y otras son el aparato digestivo. Entonces, eso sería terrible, ¿no? Pues de hecho en bueno, Colombia la poesía se hereda. De hecho en Colombia la poesía se hereda, el oficio de poeta se hereda, ¿no? Pues Entonces, el estatus social de poeta era algo que discutíamos antes, ¿no? El estatus de que, lo decía Marisa, ¿no? No todos llegan a publicar sus poemas, pero eso no quiere decir que no todos podamos escribir, o sea, eso no le niega a todos los seres humanos la posibilidad de llegar a escribir poemas. Hay una diferencia entre ser un poeta y ser una persona que publica poemas. Eso sería una manera justa de describirlo, o sea, no todo el que escribe ahí está Cavafis, no todo el que escribe se vuelve un poeta publicado, pero eso no quiere decir que no haya sido poeta. yo, por ejemplo, conocí algunas personas que les gustaba la poesía, que, que lo intentaron, pero que después dijeron, no, pero esto no me deja nada, que ya hemos hablado de ese tema, de que viven los poetas, sí, y dicen, no, hay que estudiar hay que hacer algo que deje dinero, porque con esto no se come. Y que dejaron de escribir, no están en ese mundo, se volvieron médicos, se volvieron ingenieros, pero que no pudieron o no quisieron tratar de hacer las dos cosas, porque hay médicos que escriben, sí, como dijimos en otro programa, pero algunos que decidieron, no, hay que hacer dinero en Pero este ustedes, mundo. hay un tema en lo que dice Carlos, lo que dices tú, que yo quisiera traer la atención de Mar. Mar, tú has encontrado, te has cruzado con personas que tú dices, hombre, esta persona dice que escribe poemas, dice que es poeta, pero se nota que lo que quiere es atención, que lo que quiere es otro trato, o sea, como que están, como si fuera algo que uno dice es falsificado, es una copia, es una impostura, es una pose.
la diferencia entre la vocación o el oficio de la escritura y la pose de poeta. ¿Tú te has encontrado con eso? Oh, por supuesto. Y ustedes también, y los conocemos. Pero bueno, vamos a hablar de una persona que está acá entre nosotros. Irene Santos. Irene Santos, cualquier cosa que sale de su boca parece poesía. Ella Dios mío. habla y es un poema andante. Es increíble. Hasta la escuchábamos hace un rato hacer un comentario a alguien que estaba en su casa. Yo está leyendo un poema. No, está Ay, pero ¿cuándo fue eso, hablando, Mario? está dando órdenes en la casa. Pero ese sería el poeta natural, pero ¿qué tal el poeta? Lo que quiero preguntarme es si tú conoces falsos poetas, o sea, gente que dice, no, es que yo soy poeta, y uno se da cuenta que en realidad lo que están buscando es espacio de atención, que son más bien personas que tienen hacia el narcisismo y no Y que tienen el oficio de la escritura, el oficio de la creación poética. y es muy triste eso, es muy triste porque se nota inmediatamente. Y no es que lo notemos nosotros, los poetas, lo notan las personas que no son poetas. Uy, hasta Y yo es, lo sentí, yo sentí esa tristeza ahora. sí, ¿Tú Eh, sientes eso, Irene, a pero veces? como, no, no, pero como dijo alguien en uno de los comentarios, no sé si fue Kiani o no recuerdo bien, No, que ahí está dijo, Miguel se Ángel hacen, Zapata. hay unos poetas que se hacen a la mala. Sí, pero mira lo que dice Miguel Ángel Zapata, polémico, el profesor Miguel Ángel Zapata, el poeta peruano del Perú que vive aquí en Nueva York, dice, pero el, unos nacen, el otros se Piura, hacen los poetas, es decir, que hay otros que pretenden, o sea, que Que van pretenden, ese posando. hacen es ¿Eh? pretender. Ujú. Pero ¿por qué haría uno eso, Carlos? ¿Usted por qué alguien quisiera posar de poeta en alguna parte del mundo? ¿Para qué? Porque la palabra poeta todavía tiene ese aura ese aura no sé, de De trascendencia, de especialidad, algo especial. sí, 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 sí. Entonces, como un ser elegido, ¿no? Y entonces eso va muy bien con rasgos narcisistas. No, eso se nota sí, sí se nota cuando la gente está fingiendo ser, es como una piel como una piel que se ponen, pero se ven se ven las las cosas. costuras, es un disfraz que se Por, va cayendo y se por van ej- poniendo la mano para que no se les deshaga el disfraz y todo el tiempo es eso, ¿no? Y de hecho son personas mucho más aprensivas, se ponen más paranoicas por cuando la gente se da cuenta de eso y ellas se ponen un poco agresivas para que no les toquen esos puntos débiles. Ujú, ujú. ¿Qué Ay, piensas de eso, caramba. Mar? ¿Tú qué piensas de eso? y se notan, por ejemplo, en lecturas de poesía, son los que quieren robar tiempo. Te quieres robar tiempo. Y quieren robar tiempo y en las lecturas de poesía se notan cuando el poeta de vocación toma el micrófono, se para en el escenario y hace temblar al público. Ahí ese es el poeta, no el que hace que resuene en los que no son poetas la poesía. Algunos cuando van a tomar la foto se hacen de frente y tapan al más chiquito. Quieren aparecer y que los otros no se vean, ¿sí? Algunos dan órdenes también, ¿no? No dan órdenes. Hay algunos que dan órdenes. ¿Qué quiere decir usted con eso? O sea, ¿usted cree que hay personas que posan de poetas y que aparte de eso son dominantes o quieren dominar, quieren ser líderes, asumir liderazgos y decirle a las personas, tú haces esto, tú haces lo otro? Pues eso sucede también. Arropar a los demás. Claro, claro que sí, incluso pueden llegar a secuestrar un avión con poesía, pues. Sí, ya lo hemos Que mostrado. ya hemos discutido esto ¿Sí? en los programas anteriores. Hemos mostrado el caso, pero también ustedes creen que hay personas que dentro de las formaciones de poéticas o de las actividades poéticas hay personas que quieren generar servidumbres.
Marisa, ¿tú crees que hay servidumbres poéticas? O sea, Sí. que hay poetas o pseudo poetas o gentes que se hacen los poetas que están relacionadas, que le quieren dar órdenes a otras personas. Ah, totalmente. Sí, sí, Ujú. efectivamente, sí. No, ¿Te y ha pasado a ti? Que te ¿Sí? llaman y te dicen, no publiques a En esto. todos los países. ¿Cómo? Tendrían que tener una unión, tendrían que crear su sindicato. Sí. a, Serían, a ¿Puedo dar ustedes un no les han ejemplo? pasado, no les han pasado que los tallerean a ustedes, que llegan Oh, y le dicen, ah, sí, no, sí, mira, sí. mira, por qué no escribes tú de esta manera y desarrolla esta técnica? Yo te puedo explicar cómo lo hago. se brindan Claro. a darle clase a los otros poetas, se Uy, sí, brindan. Es- mucho. ¿Eh? Estábamos en el festival el latinoamericano de poesía Ciudad de Nueva York, cuando de repente una poeta leyó un poema fabuloso y otro poeta se le acercó y le dijo, ese poema está todavía en construcción, ¿verdad? Le dijo algo así. Yo creo que no lo tendrías que haber leído porque ese poema todavía está inconcluso. Oh, Y la poeta se sintió sumamente mal. El sí. poema de su libro y esas cosas no se hacen, señores. Hay que tener un poquito de táctica si quiere. Y si vas, como decía mi abuelita, si vas a decir algo malo, mejor quédate callada. Como decía Pero, pero, por, pero por la ejemplo, si señora te dan, Cornejo, si vas a ayudar, no ayudes. Dice pero Irene. pero Y por ejemplo, si te dan, si te dicen, puedes escribir algunas palabras sobre mi libro. Entonces uno toma el libro y escribe las palabras. Siempre, si te dicen que le escribas una reseña, escribas un comentario, pues no vas a escribir el comentario para desbaratar a esa persona, sí, ¿eh? no, Para desmontar los poemas o los... Entonces, ¿pero qué pasa? Que a veces hay personas que tú les haces el comentario, la reseña, eh, pero detrás le dice, yo creo que en este poema debes hacer esto, considero yo, y entonces esa otra persona te responde diciéndote, bueno, yo prefiero publicar el libro así como está y así con esos errores, entonces prefiero que la gente eh, me lo diga. O sea, porque así va a tener más atención el libro. no, O qué sea, barbaridad. No, pero es que Eso es son una, dos cosas diferentes. Lo que ustedes eso están es diciendo son dos una, cosas diferentes. Lo que no, Irene está diciendo es, si alguien viene a mí y me pide que le haga un comentario sobre su libro, le escriba la contraportada o la introducción de su libro, sí, yo le hago alguna sugerencia, pues ya esa persona al acercarse a ti es porque te considera una persona que puede hablar sobre, o sea, te está invitando a hablar sobre tu libro. En un sentido, te exactamente. abrió la puerta para eso. Lo que está diciendo Omar es que hay personas que van por ahí, ¿sí? Sin que nadie los esté invitando a descalificar a los demás, ¿no? Sí, sí, hay personas que no aceptan que le talleren el poema, no, ¿sí? Y, eh, pero para eso están las tertulias. O sea, en ese caso que claro. Mar dice de la poeta, pues ese no era ni el momento para hacer eso. ¿Eh? Si no le gustó y para él pensaba que estaba en construcción, pues creo que no era el momento. Pues No era el debe Un haber mucho poeta táctico ahí. local diciéndole eso a una poeta internacional, me pareció muy fuera de lugar. Y hay que Pero no ser sería más bien que tenía diplomático. otro interés. Lo que es, ¿qué esperaba esta persona cuando le hizo el comentario a la colega? ¿Qué esperaba? ¿Que ella se volteara y le dijera, ay, sí, divino maestro, enséñame o qué? ¿Cuál era la pretensión de Enséñame. este fanfarrón? O si Quiero no, ser tu pequeño saltamonte. No, ¿qué es eso? Sí. o si es, o fuera tímida, dijera, hoy gracias lo voy a revisar, pero el libro está casi acabado de publicar. Carlos, usted va por ahí ofreciendo ayudar a otros así. Usted es de esas personas que se brinda
No, para yo corregir no, los problemas de yo las no otras me brinco. personas. Yo trato de tener de respeto, ¿no? Con el trabajo de los demás. Incluso si la gente comete un error que se despeñe sola, después la vida le enseñará que por ahí Pero no era. Si me piden algún tipo de ayuda, sí, pero yo no me voy a meter en el trabajo de los demás. No, háganlo y ¿Y qué tal muestren. esos que dicen, y qué tal esos que van por ahí fanfarroneando con respecto al tema de con quién se sentaron? No, es que yo leí al lado de Irene Santos López, por lo tanto yo ya estoy no, en no, otro no, 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 nivel, no. o yo ya leí con Carlos Velázquez Torres, o yo ya leí con Pepito Pérez, yo ya eso ya estoy volando, yo estoy volando, que son los mismos que coleccionan medallas y que las muestran y dicen, no, es que yo te doy una porque tengo tantas. ¿Ustedes qué piensan de esa actitud, Irene? Ay, no, 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 es que en una ocasión, pero no quiero que caigamos en lo mismo, porque en el primer episodio dijimos que no íbamos a hablar de nosotros. Ay, pero en una ocasión yo estaba presentando un libro, me sorprendió Geométrica a propósito, Carlos, de Arte Poética Press. Y una persona se paró y me preguntó, eh, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, Irene, ser famosa? Pero es que digo, pero es que yo no me siento famosa no me siento famosa ni ando buscando eso. Yo simple escribo mis poemas sencillos y ya, pero yo no ando buscando fama. Pero la gente piensa que se siente, yo no me Pero tú siento no la así. buscas. Marisa Russo, está mal que alguien quiera buscar la fama como poeta? ¿Tú piensas que es un error quererla buscar? Es que a ti te nombran, tú no dices, yo soy poeta, te nombran poeta. En el momento en que te nombran poeta, no es Ujú, que tú dices, ay, yo soy poeta. No sé, y espero no ofender a nadie, yo- pero estas personas que en Facebook agarran y se ponen fulano de tal poeta, como el apellido fuera poeta. Por favor, si eres poeta y punto. No necesitas andar poniendo el título de poeta al lado de tu nombre. Pues si uno está buscando fama con la poesía en este momento de la historia, es un poco delirante, ¿no? Lo que dicen en inglés delusional. La poesía realmente no da estatus, no da un estatus social como lo podría dar en el siglo XIX. Ahorita antes hasta puede ser problemático ser poeta. O sea, eso es una cosa que, como dice Mark, eso es una cosa que los demás le otorgan a uno, pero uno mismo nombrarse es un poco arrogante, ¿no? Entonces empieza uno a ver como que hay problemas de falsa, de autoestima o de falsa apreciación sobre sí mismo, ¿no? O sea, que llegó el poeta, yo soy el poeta, ¿poeta de qué, mano? Oh, no, no, no. ¿Poeta de qué? Pues muéstrelo y ahí vemos, ¿cierto? Pero no, yo no soy poeta por la forma como me siento, por la forma como le hablo a los demás o por la forma como yo miro. No, yo soy Ujú, poeta es a través de la poesía y esa poesía la construyo no por mi ser bendito, tocado por los dioses, sino por un trabajo que yo he desarrollado, una destreza que puedo adquirir o una destreza o una sensibilidad que ya tenía, pero sola misma, por sí misma, no crea la poesía. Eso hay que trabajarlo. Bueno, pues me nacen aquí dos ideas para futuros episodios de La Esquina Rota. Una, sin duda, la que hemos comentado ya, y es qué hace que una persona pueda ser tallerista, o sea, dar un taller de poesía. ¿Qué calificaciones se Ay, necesitan? ¿Qué hay? uy, uy, Porque uy, ahora con la uy. proliferación de talleres de poesía, ahora todo el mundo resulta tallerista, ¿cierto, Mar? Pero sí, una persona que empieza, que apenas tiene un libro, ya está dando talleres, por favor, señores. Mío. Yo he visto gente que no tiene ni libros publicados y ya da talleres de Sí, gente Y hay poesía. otros que tienen 30 libros publicados y no dan un taller nunca. exacto. Entonces, ese será un tema de La Esquina Rota. Y la otra será la pose de poeta, o sea, ¿qué significa posar de poeta, ¿no? Si, cómo se visten los que posan de poeta, Eso. cómo se visten, cómo hablan, ¿sí? ¿Qué Sí. fuman, si fuman? ¿Qué beben, si beben? ¿Cierto? ¿Cómo Hay bailan, si diferentes tipos bailan? ¿Sí? hay diferentes tipos de poeta, ¿no?
También ¿sí? puede ser poeta intelectual, el Ujú. académico, el bohemio, El hippie. Exacto. el que lleva una Taxonomía de los poetas. guitarra, Sí. una guitarra que no sabe tocar. Sí, vamos a tocar, sí, sí, sí. O el poeta erótico, que va por ahí jurando que todo el mundo El está homo erótico, encantado sí. con sus poemas Sí, eróticos, sí. Sí, sí. sí, Mire, Sí. sí, yo les voy a decir, estuvo este fin de semana para The New York City Poetry Festival un poeta chileno, Nivaldo Acero, Ujú. y pelo largo, lo invito al Rizoma Literario en Hunter, y entonces los estudiantes preparan todo. Resulta que es doctor, el director del Departamento de Lenguas en la Universidad en Chile. O sea, no es cuestión de que, ay, me puse la boina de poeta, no, es el poeta se viste como quiere. Claro, pero es cierto que, como hemos dicho, hay personas que van por ahí posando, pretendiendo, Sí. ¿sí? Que se acercan a un premio Nobel, por ejemplo, en un avión y se toman una selfie y entonces quieren que las personas, digamos, equiparen esa oportunidad que tuvieron de subirse en un avión con un premio Nobel por casualidad, ¿sí? Y quieren que eso les dé mérito literario, o sea, quieren ganar el mérito literario con base en circunstancias fortuitas o apariencias, ¿no? Eso es lo que Cuando quisiera. te hace fotos Ujú. cuando te hace fotos con, con los del canon, ¿sí? Exactamente, Ok, sí. murió Pero eso son Cardenal. cosas exteriores, ¿no? O sea, se está tratando de formar desde afuera, cuando la cosa tiene que nacer desde adentro. Ah, Exacto. mira, buen comentario, me recuerda el de Kiani Antigua, que Kiani Antigua nos decía precisamente que los poetas tienen que cultivarse, ¿sí? Tienen que descubrirse y tienen que cultivarse. Me gusta mucho eso, ¿no? No se puede uno Ujú. formar desde afuera, tiene que también formarse desde adentro. Carlos Velázquez Desde Torres. luego que sí. El día de hoy nadie me ha preguntado a mí, No, no te preguntamos, pero a ver, ¿cuál es tu No, posición? no, pero estamos esperando que tú digas. pero pues la posición mía es una posición a medio camino entre la idea de nacer y hacerse. Y yo quiero, sin generar pues una polémica como la de la semana pasada, que me regañaron por ser materialista dialéctico, ¿sí? Materialista histórico, sin generar esa polémica, pues yo quiero citar a Garner y su teoría de las inteligencias múltiples. Garner identifica por lo menos 9 tipos de inteligencias, aunque quizá si se elabora más podría haber más, ¿no? Un tipo de inteligencia que es la inteligencia espacial, otra que es la naturalista, otra que es la musical. Yo diría, por ejemplo, que los poetas tienen un nivel de inteligencia musical, una inteligencia lógica y matemática que también está cerca de la poesía, una inteligencia existencial que también puede estar cerca de la poesía, una inteligencia interpersonal que también está cerca de la poesía, una inteligencia cinética que no sé necesariamente si está cerca de la escritura de poemas, una inteligencia lingüística que definitivamente está cerca de la escritura de poemas y otra interpersonal que no necesariamente le es concedida a todos los que pues, escriben poemas. Pero yo diría, siguiendo Garner, que si una persona tiene cierto nivel de inteligencia lingüística, algún nivel de inteligencia musical, algún nivel de inteligencia lógica, existencial e interpersonal, una combinación de esas, una de ellas o una variación o una diferencia de ellas, pues es una persona que tiene todas las condiciones innatas para que, si se aplica, pueda llegar a convertirse en un poeta, en una poeta que tiene una obra consolidada. Entonces, en ese sentido, eso no quiere decir en ningún momento que alguien que no tenga, por ejemplo, inteligencia cinética no pueda llegar a escribir poemas, porque nadie tiene solamente un tipo de inteligencia, todos tenemos una combinación de ellas, ¿no? Entonces está el caso aquí, pienso, en la poesía expandida, ¿no? De Mónica Lucía Suárez Beltrán, que es bailarina, entonces combina la poesía con el baile. Allí habría una forma de inteligencia cinética que se combina con otras inteligencias. Eh, Ujú. Pienso lo El, mismo con la. el slam definitivamente muchas veces requiere de inteligencia cinética. Exactamente, o la poesía performativa necesita una inteligencia espacial, ¿cierto? Lo que parece también es que hay algunos poetas que, porque tienen muy desarrolladas algunas otras inteligencias,
no tienen desarrollada la intrapersonal. Y entonces a veces los poetas, desafortunadamente, precisamente, esa es mi tesis, ¿no? Los poetas tienen un problema de comunicación con el mundo. La poesía, la escritura de poemas es una necesidad de comunicar y buscar nuevas formas de comunicar lo que no se puede comunicar. Y en ese sentido, por eso la creatividad del poeta está en buscar otras alternativas. La lógica matemática, ahí está Nicanor Parra. Ahí está perfectamente Nicanor Parra eh, eh, con su experiencia en las matemáticas. Y así, ¿no? Podemos seguir. Lo que Pero sí creo, también hay una cosa que no se puede olvidar, es que el poeta debe querer ser poeta también. claro, tiene que tener voluntad. Exacto, Porque, exacto. porque si no él lo es, se queda en una fase de expresividad que de pronto no llega a concretar el hecho poético, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que ninguna de estas inteligencias hay que desarrollarlas, hay que cultivarlas, porque se pueden atrofiar, ¿sí? Y en ese sentido, pues está la otra parte, ¿no? Todo el contexto social, obviamente. Hay historias de personas que se sobreponen ante la adversidad, independientemente de sus condiciones, y ese es el caso del día de hoy. No hemos hablado, digamos, de diferentes experiencias de infancia en la que algunos teníamos acceso a ciertos fuentes, diría yo, fuentes líricas. Algunas son más formales, otras son populares, otras son familiares, y eso de alguna forma son caminos diferentes para llegar a espacios similares, que es la escritura de poemas. Entonces yo creo que el poeta definitivamente tiene que hacerse para llegar a ser, pero Mm. también es cierto que ciertas condiciones innatas pues facilitan el desarrollo de ciertos aspectos del oficio, porque la escritura de poemas, la poesía no, pero sí la escritura de poemas es un oficio, ¿sí? Es un Ujú. trabajo que no necesariamente es un empleo, pero sí requiere trabajo, requiere oficio, requiere práctica. Bueno, la poeta Marianela Medrano, su primer libro se llama Oficio de Vivir. Oficio de vivir. Sí, Ahora, bastante. lo que me molesta es que a veces uno ve a la gente que posa de poeta más ruso, Carlos Velázquez. ¿A ustedes no les pasa eso? Es como los músicos tienen que ensayar para presentarse en público. Y hay personas que lo que quieren es hacernos tragar a todos lo que se les ocurra, cuando se les ocurra, como se les ocurra, y todos tenemos que aplaudir. Y aparte de eso, son los mismos que vienen a enseñarle a otros. ¿No les parece? Sí, pero es por pura inseguridad, ¿no? Tal vez. Ellos This may por not be dentro saben que completely no, accurate, but here it is. ellos saben por dentro que no lo están logrando, entonces necesitan hacer creerle a los demás que ya son, pero pues, ellos por dentro están viendo que sus pies de arcilla están desmoronándose. Entonces vamos terminando este episodio 29 de La Esquina Rota, en el que hoy tratamos de discutir si los poetas nacen o se hacen. Le agradecemos a todas las personas que amablemente nos respondieron a la pregunta que hicimos en las redes sociales. Hemos tratado de compartir algunos comentarios el día de hoy. La Esquina Rota pregunta, ¿un poeta nace o se hace? Tuvimos 50 comentarios, los hemos leído todos, los A uno hemos de los, tratado de uno de responder los algunos. comentarios que es bastante extenso a Carlitos, el de Elizabeth Lara, creo. Ujú. Sí, que fue el que me hizo pensar, precisamente el de Elizabeth Lara me hizo pensar en las inteligencias múltiples, ¿no? Ujú, O sea, leímos cada uno, lo revisamos, obviamente. Eh, Como dice Troncoso, por ejemplo, esto, lo que también, ¿no? No solamente basta con hacer con actitudes, sino que también hay que hacerse, ¿no? Que hay que trabajar. Yo diría que todo ser humano tiene la capacidad de llegar a dedicarse a la poesía. Lo ujú. que creo es que sí hay algunas condiciones innatas que de la misma forma que le facilitan a ciertas personas jugar el baloncesto, ¿sí? Que con la Exacto. alimentación correcta llegan a ciertas, y con la práctica correcta, sin lesionarse, ¿no? Yo también pienso que un poeta podría ser lesionado, ¿no? Una persona que está herida emocionalmente de una forma negativa, que llega al odio, por ejemplo, pues esa sería lo equivalente a una lesión para un beisbolista o para un deportista, ¿no? Ujú. Habría que preguntarse, ¿no? Si hay lesiones en la poesía, ¿no? Pero bueno, esos son temas para futuros episodios de La Esquina Rota. Últimas palabras, Mar Russo.
Bueno, llegamos a la conclusión hoy que tenemos que usar las dos cosas, que el poeta nace y se hace. Si nace y no desarrolla ese don poético, no llega a ningún lado. Necesita alimentarlo de lecturas, de experiencias que nutran esa poesía. Irene Santos, ¿uno Yo puede quiero, dejar de ser poeta, Irene? ¿Uno puede ¿eh? dejar de ser poeta, Irene? Últimas palabras, ¿uno puede dejar de ser poeta? Pienso que sí, pero yo me lo he cuestionado varias veces. ¿Qué yo haría si no escribo? Pero se me hace casi imposible. Se me hace casi imposible. Creo que sí, que como otras personas que conozco lo pueden dejar por las circunstancias, porque tienen que hacer otras cosas y no le permite, pero yo, por ejemplo, he tenido momentos, por ejemplo, cuando tuve mis hijos chiquititos, yo sacaba mi tiempo para escribir, por lo menos 2 líneas, porque me sentía un poco desesperada cuando no escribía. Pero se puede dejar de ser poeta. Carlos Velázquez Torres, ¿usted cree que existen poetas falsos, falsos poetas, Pseudopoetas. pseudopoetas? Pseudopoetas no son poetas verdaderos, pero sí, no son poetas verdaderos. Pero yo, Se logra ser poeta y ya cuando se logra ser poeta ya se abandona lo que no implica, ¿sí? Entonces ya no se necesitan ciertas cosas, no se necesita el reconocimiento, no se necesita el seguimiento, pues no sé, la parafernalia. Y con esto entonces terminamos el episodio número 29 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Nos vemos la semana entrante con otro tema. Nos vemos la semana entrante desde Costa Rica. ¿Y ustedes desde dónde, chicos? Yo voy a De Nueva estar en York. Nueva York, creo. Irene, yo estaré lejos. No la semana entrante, bueno, del 8 en adelante estaré por Asia, ¿no? Kazajistán, en Rumanía también. Ay, Dios mío. Tenemos que hablar de los viajes de los poetas. Otro tema para La Esquina Rota. Nos vemos la semana entrante en La chao, Esquina Rota. chicos. Adiós, bye. Bye bye, bye bye. Bye.